Hay una escena que se repite millones de veces cada día y casi nadie se detiene a observarla. Una persona con apenas lo justo para llegar a fin de mes saca su tarjeta o sus últimos billetes y compra algo que no necesita: un par de zapatillas de marca, un teléfono nuevo, una cena que no podía permitirse. Y la explicación que casi todos dan es la misma, la más cómoda y la más equivocada. Dirán que esa persona es irresponsable, que no sabe manejar el dinero, que si fuera más disciplinada no estaría donde está. Pero esa respuesta no solo es cruel, es profundamente inexacta. Porque lo que ocurre en ese momento de compra no es estupidez ni debilidad de carácter. Es una respuesta perfectamente lógica a un entorno que casi nadie entiende. Y entender ese mecanismo cambia para siempre la forma en que ves la pobreza, el dinero y, probablemente, tus propias decisiones. Durante décadas, la conversación sobre la pobreza ha estado dominada por una idea simple y tranquilizadora para quienes no la viven. La gente es pobre porque toma malas decisiones. Compra lo que no debe, gasta en lugar de ahorrar, prioriza el placer inmediato sobre el futuro. Es una narrativa atractiva porque pone toda la responsabilidad en el individuo y deja al resto del mundo libre de culpa. Pero cuando los economistas y psicólogos empezaron a estudiar de verdad cómo se comportan las personas con pocos recursos, encontraron algo incómodo. No es que la pobreza sea consecuencia de malas decisiones financieras. En muchos casos, es exactamente al revés. Las malas decisiones financieras son una consecuencia de la pobreza. El orden importa, porque lo cambia todo. Si la escasez es la causa y no el efecto, entonces, juzgar a alguien por comprar algo que no necesita es como culpar a una persona por toser cuando lo que tiene es una infección. Estás mirando el síntoma y llamándolo enfermedad. Para entenderlo, hay que empezar por una pregunta que parece obvia, pero no lo es. ¿Qué le hace la escasez al cerebro humano? La intuición nos dice que cuando alguien tiene poco dinero, debería volverse más cuidadoso, más calculador, más estratégico con cada peso. Y sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. La escasez constante, ese estado de no tener nunca suficiente, consume una cantidad enorme de recursos mentales. La mente de una persona que no sabe si llegará a fin de mes está permanentemente ocupada resolviendo el presente. ¿Cómo pagar esta cuenta? ¿Cómo estirar este billete? ¿Qué deuda atender primero? Es un ruido de fondo que nunca se apaga, y ese ruido tiene un costo medible. Los investigadores lo han comparado con perder varios puntos de capacidad cognitiva, como si una parte del cerebro estuviera siempre ocupada en otra cosa. La persona pobre no es menos inteligente, es que su inteligencia está secuestrada por la urgencia. Y un cerebro agotado, presionado y saturado, no toma buenas decisiones de largo plazo. Toma decisiones de supervivencia. Aquí aparece uno de los mecanismos más importantes y menos comprendidos del comportamiento humano frente al dinero, lo que algunos investigadores llaman el efecto túnel. Cuando vivimos en escasez, nuestra atención se estrecha. Nos enfocamos intensamente en el problema inmediato y dejamos de ver lo que está en los bordes. Esto, en sí mismo, no es defecto ni virtud, es simplemente cómo funciona la mente bajo presión. El problema es lo que queda fuera del túnel, el futuro, las consecuencias a largo plazo, las oportunidades que requieren paciencia. Una persona atrapada en el túnel de la escasez puede tomar la decisión que resuelve el hoy, aunque arruine el mañana, no porque ignore el mañana, sino porque el mañana, literalmente, no está dentro de su campo de visión en ese instante. Así, alguien puede aceptar un préstamo con intereses devastadores para cubrir una emergencia, y luego otro para cubrir el primero. Cada decisión es racional dentro del túnel. El conjunto es una catástrofe, pero el conjunto solo se ve desde fuera, desde la comodidad de quien nunca ha estado dentro. Y aquí está lo más perturbador. Cualquiera, sometido a la misma presión, tendería a comportarse igual.
Los experimentos lo confirman una y otra vez. Cuando se coloca a personas de clase media en situaciones simuladas de escasez, su capacidad para planificar a largo plazo se desploma de forma parecida. No es un rasgo de los pobres, es un rasgo de la escasez. El túnel no discrimina por carácter ni por origen. Se activa en cualquier mente que viva demasiado tiempo al borde. Por eso, la salida nunca es simplemente esforzarse más. Pedirle a alguien dentro del túnel que piense en el futuro es como pedirle a alguien que se ahoga que admire el paisaje. La urgencia tiene prioridad biológica, y ninguna lección de finanzas personales puede competir contra ella mientras la urgencia siga ahí. Ahora, podemos volver a la pregunta original con otros ojos. ¿Por qué alguien con poco dinero compra algo que no necesita? La respuesta tiene varias capas, y la primera es puramente emocional, pero no en el sentido despectivo que solemos darle a esa palabra. Vivir en escasez es vivir en un estado de privación constante. Es decir que no, una y otra vez, a casi todo. No a la salida, no al gusto, no al pequeño lujo, no al descanso. Esa autonegación permanente desgasta, y en algún punto, el cerebro humano necesita una válvula de escape, una prueba de que la vida no es solo aguantar. Comprar algo que se desea, aunque no se necesite, funciona como esa válvula. Es un acto que dice, todavía soy una persona, no solo una deuda andante. El problema es que ese alivio es químico y breve. El cerebro libera dopamina ante la anticipación y la compra. Genera una sensación momentánea de bienestar, y luego se desvanece, dejando atrás el objeto, y muchas veces una factura. La causa es la privación constante. El comportamiento es la compra impulsiva. El resultado es más escasez, que alimenta más privación. Es un círculo que se muerde la cola. Existe además una dimensión que casi nunca se menciona y que resulta fundamental: el significado social de las cosas. Solemos pensar en el consumo como algo puramente práctico, como si compráramos objetos solo por su función. Pero los seres humanos no funcionamos así, ni los ricos ni los pobres. Compramos también identidad, pertenencia y dignidad. Y aquí hay una paradoja cruel. Para alguien con recursos, no hace falta demostrar nada con un objeto, porque su posición ya está asegurada por otras señales. ¿Dónde vive? ¿Dónde estudió? ¿Cómo habla? ¿A quién conoce? En cambio, para alguien en situación de pobreza, ciertos objetos visibles pueden ser una de las pocas formas accesibles de reclamar respeto en un mundo que constantemente le recuerda su lugar. Las zapatillas de marca, el teléfono nuevo, la ropa cuidada, no son siempre vanidad. A veces son una armadura. Son la forma de no ser tratado como invisible, de entrar a un lugar sin que la mirada del otro lo descalifique de antemano. Lo que desde fuera parece un gasto absurdo, desde dentro puede ser una inversión desesperada en la propia dignidad. No siempre es una decisión sabia, pero casi nunca es una decisión estúpida. Hay otro factor que opera en silencio y que explica buena parte del comportamiento financiero de quien tiene poco: la ausencia total de margen. Una persona con ahorros vive en un mundo donde los problemas tienen amortiguador. Se rompe el auto, hay un fondo. Llega una cuenta inesperada, se absorbe. Pero quien vive al límite no tiene ese colchón. Cada imprevisto es una crisis y cada crisis se paga con instrumentos caros. Préstamos rápidos, fiados, compras a cuotas con intereses altísimos. Y aquí surge una de las verdades más duras de la economía de la pobreza. Ser pobre es caro. La persona sin recursos paga más por casi todo. Paga más por el crédito, porque se lo consideran de alto riesgo. Paga más por comprar en pequeñas cantidades en lugar de al por mayor. Paga más en intereses, en recargos, en penalizaciones por atraso. El dinero, cuando es escaso, no solo falta, además se encarece. Y ese sobrecosto invisible drena recursos que jamás llegan a convertirse en ahorro. La evidencia sugiere que parte de lo que parece despilfarro es, en realidad,
el precio de no haber tenido nunca un punto de partida. Pensemos en algo tan simple como comprar al por mayor. Quien tiene dinero puede adquirir un paquete grande de un producto básico y pagar mucho menos por unidad. Quien no lo tiene se ve forzado a comprar la versión pequeña, día a día, pagando un sobreprecio constante por el simple hecho de no poder adelantar el gasto. Multiplica esa diferencia por cientos de decisiones a lo largo de un año y empieza a entenderse cómo la pobreza se sostiene a sí misma. No es que la persona desperdicie, es que el sistema le cobra un impuesto invisible por ser pobre. Y mientras tanto, quien observa desde fuera solo ve el resultado final, la cuenta vacía, y concluye que el problema es la falta de control. El problema, casi siempre, estaba mucho antes, en un terreno de juego que nunca fue parejo. Sería un error mirar solo hacia dentro de la persona y olvidar el entorno que la rodea, porque ese entorno está diseñado para que gaste. Vivimos inmersos en uno de los aparatos de persuasión más sofisticados que ha existido jamás. Cada pantalla, cada anuncio, cada plataforma está cuidadosamente construida para activar el deseo, para acortar la distancia entre querer algo y tenerlo. Un toque y la compra está hecha. Una cuota y el objeto llega hoy, mientras el costo se diluye en un futuro borroso. Este sistema no distingue entre quien puede pagarlo y quien no. Empuja a todos por igual hacia el consumo, pero golpea con más fuerza a quien tiene menos defensas, menos margen y menos colchón emocional. La industria del crédito de consumo, en particular, ha aprendido a presentarse como una ayuda cuando muchas veces es una trampa. Te ofrece lo que deseas hoy, a cambio de una porción de tus mañanas. Y para alguien que vive en el túnel de la escasez, donde el mañana apenas se ve, esa oferta resulta casi irresistible. El comportamiento individual ocurre siempre dentro de un sistema, y ese sistema no es neutral. Llegados a este punto, vale la pena detenerse, porque hay un riesgo en este razonamiento. Explicar no es justificar, y entender el origen de un comportamiento no significa que ese comportamiento conduzca a buen lugar. Comprar lo que no se necesita, endeudarse por placeres pasajeros, ceder al impulso una y otra vez, son patrones que profundizan la escasez en lugar de aliviarla. La diferencia es que ahora sabemos que no se combaten con culpa, ni con sermones sobre fuerza de voluntad. Se combaten cambiando las condiciones que los producen. Y aquí aparece lo verdaderamente liberador de entender el mecanismo. Si la escasez secuestra la mente, entonces crear pequeños márgenes, por mínimos que sean, libera capacidad mental. Si el impulso nace de la privación constante, entonces permitirse placeres pequeños y planificados quita fuerza al impulso descontrolado. Si los objetos cargan significado social, entonces reconocer esa necesidad de dignidad permite buscarla en lugares que no cuesten un sueldo. No se trata de volverse una máquina de ahorrar, se trata de sacar las decisiones del túnel, de devolverles el futuro que la escasez les había quitado. Quizá lo más importante que revela todo esto es que la relación con el dinero nunca es solo sobre el dinero. Es sobre el miedo, sobre la dignidad, sobre la necesidad humana de sentirse algo más que la suma de las propias deudas. La persona que compra lo que no necesita no está fallando en matemáticas. Está respondiendo a una presión que pocos comprenden y casi nadie ha sentido en carne propia, desde la comodidad del juicio fácil. Por eso, el cambio real empieza mucho antes que el primer peso ahorrado. Empieza el día en que alguien deja de verse a sí mismo como un fracasado moral y empieza a verse como una persona atrapada en un sistema que puede aprender a navegar. Empieza cuando entendemos que la disciplina financiera no nace de apretar los dientes, sino de construir, poco a poco, un entorno donde las buenas decisiones dejen de requerir un esfuerzo heroico. Porque al final, el dinero no es solo números en una cuenta. Es tiempo, es decisiones, es comportamiento y, sobre todo, es la historia que nos contamos sobre quiénes somos y qué merecemos. Y esa historia, a diferencia del saldo bancario, sí se puede empezar a reescribir hoy mismo.
Si llegaste hasta aquí, es porque algo de todo esto resonó contigo, y esa es exactamente la clase de mirada que cambia la relación con el dinero. Dejar de juzgar y empezar a entender. Si este video te hizo ver la pobreza, el consumo y tus propias decisiones de una forma distinta, regálanos un like, porque eso ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que las necesitan. Y si quieres seguir descubriendo cómo funciona de verdad el dinero, más allá de los consejos vacíos y las promesas fáciles, suscríbete a Mente Financiera. Aquí no venimos a decirte qué comprar, venimos a enseñarte a pensar, porque al final, entender el dinero es el primer paso para dejar de ser controlado por él.